Saludos, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este nuevo tema que titula Ecuación fundamental de la contabilidad. En este tema vamos a conocer cuáles son los elementos por los cuales está compuesto nuestra ecuación fundamental. Ustedes bien saben que en una ecuación tiene que haber un despeje de elementos y tenemos que llegar a una igualdad, a un valor. Por lo tanto, antes de conocer la ecuación de la contabilidad, vamos a conocer primeramente cuáles son los elementos. La ecuación contable está conformada por tres elementos y el primer elemento recibe el nombre de activo. Sí, el primer elemento recibe de activo. Ahora, ¿qué es el activo? El activo representa todos los bienes y derechos que posee una empresa. Todo lo que está a nombre de la empresa, todos los valores, sean bienes, muebles e inmuebles, o títulos valores que le pertenecen a la empresa, pues son considerados como activos, como podemos ver en el concepto. Entre ellos podemos mencionar el dinero o efectivo que tiene la empresa, el edificio o el local donde la empresa va a funcionar, un vehículo a nombre de la empresa, efectivo en una entidad financiera a nombre de la empresa, mercaderías que la empresa maneje, ¿no? Y también muebles, podemos mencionar entre otros muebles y enseres, computadoras que la empresa vaya a utilizar. Estos activos, como vemos en las imágenes, tienen que tener un propósito. Y para que se consideren como activo, pues tienen que tener primero un valor dentro de la empresa. Tienen que ser cuantificados monetariamente. Estos mismos activos tienen que estar bajo el control de la empresa. O sea, la empresa tiene total potestad sobre estos recursos que maneja, que son considerados como activos. Que estos activos beneficien a la empresa y que se encuentren como requisito principal a nombre de la empresa. Un vehículo, para que sea considerado como activo de la empresa, pues este vehículo tiene que estar a nombre de la empresa. La cuenta que se vaya a aperturar en una entidad financiera tiene que ser a nombre de la empresa. Es de esa manera que un activo también es un recurso controlado por la entidad, ¿no? Es un recurso que está en dominio total de la empresa. Sí, ese es el primer elemento, el activo. Un segundo elemento recibe el nombre de pasivo. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos representan todas las obligaciones que la empresa tiene en favor de terceros. Como vemos en el concepto, son todas las deudas o compromisos que la empresa ha adquirido. Para poder recaudar o acumular ciertos recursos monetarios, nosotros apelamos a deudas, ¿no? Y esas deudas las vamos a llamar con el nombre de por pagar, porque son obligaciones y compromisos que tenemos con terceros. Por lo tanto, los pasivos son todas las obligaciones que la empresa tiene con terceras personas. Dentro de esto podemos mencionar los sueldos que se debe al personal, las deudas a proveedores que nos otorgan las mercaderías a crédito, letras de cambio por pagar, documentos privados de deuda con reconocimiento de firmas ante un notario de fe pública, ¿no? Entonces los pasivos, ¿sí?, son obligaciones presentes que tiene la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, ¿no? Son obligaciones que nosotros debemos cancelar. Entonces los pasivos son todas aquellas deudas que la empresa tiene con terceras personas. Mencionamos que son tres elementos. Primer elemento activo y segundo elemento pasivo. El tercer elemento recibe el nombre de patrimonio o capital. El patrimonio o el capital representa la aportación de los dueños o socios, ¿sí?, o del propietario de la empresa, lo cual es lo mismo que recibe la empresa de los dueños. Por tanto, se considera como la deuda que tiene la empresa hacia los dueños. El patrimonio son todas las obligaciones que la empresa tiene con los dueños o con los propietarios o con los socios. Mientras que el patrimonio, ¿no? Y el pasivo son todas las deudas que la empresa tiene a favor de terceros. El patrimonio exclusivamente para el propietario o socios. Ya conocemos los tres elementos, activo, pasivo y patrimonio. Estos tres elementos tienen que tener una igualdad y para que haya una igualdad la vamos a representar en una ecuación contable. La ecuación fundamental de la contabilidad está conformada por los tres elementos que mencionamos anteriormente, donde la ecuación fundamental nos dice que el activo, que son los bienes, valores y derechos que posee la empresa, debe ser igual al pasivo, que son las deudas con terceros, lo que la empresa debe, más el patrimonio, que es el aporte de los socios, ¿no? O las deudas que tenemos, la deuda que tiene la empresa con los socios. Se denomina ecuación fundamental o de balance, ya que en todo el tiempo debe haber una igualdad, se tiene que tener balanceada, tanto entre el lado izquierdo con el lado derecho. Por eso se llama ecuación.
tiene que haber la misma cantidad monetaria acá como también la misma cantidad monetaria en este lado. La ecuación fundamental, reitero, es importante que ustedes aprendan y memoricen la fórmula. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Veámoslo en un ejemplo. Perdón. Antes de ver los ejemplos, a partir de la fórmula que mencionamos anteriormente, ¿no? Que es la principal, la ecuación principal es esta. Activo es igual a pasivo más capital. Se pueden hacer despejes. Podemos hacer despejes utilizando estos tres elementos y podemos mencionar que el pasivo va a ser igual al activo menos el capital. Se está haciendo una inversión de los signos para poder hacer el despeje correspondiente. Sí están los mismos tres elementos, pero en posiciones diferentes y con signos contrarios. Capital es igual a activo menos pasivo, ¿no? Entonces, a partir de la ecuación fundamental podemos desglosar otras dos fórmulas que nos van a permitir entender la ecuación contable. Ahora, veámoslo en un ejemplo. El señor Mario Fuentes inicia actividades con el siguiente detalle. Dinero en efectivo, que son 5.000 bolivianos, que para mí son considerados como activo porque son bienes de la empresa. Escritorio por bolivianos 800, que igual sigue siendo un activo. 6 sillas cada uno a 100, que me dan un total de 600 bolivianos, que también lo consideramos como activo. Una camioneta por bolivianos 18.000, que también lo consideramos como activo. Ahora, todos estos activos suman un total de 24.400 bolivianos. La ecuación me dice que el activo, que ya tenemos este monto, tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Por lo tanto, según el ejemplo nos dice que también hay una deuda pendiente de pago por 9.000, deuda, lo que se debe. Lo que se debe para mí es considerado como pasivo. Y un capital de 15.400, que llegaría a ser el patrimonio. Por lo tanto, si hacemos las cantidades y la operación correspondiente, vemos que el activo tiene un valor de 24.400 y el pasivo, que es 9.000, sumado al capital o patrimonio, que es 15.400, nos da un mismo valor de 24.400. Acá vemos que la ecuación contable se ha aplicado de manera correcta. La ecuación contable, como dijimos, el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. La ecuación contable se presenta como una balanza, hemos dicho, porque a ambos lados tiene que haber la igualdad. No podemos tener una cantidad menor acá y otra acá. En términos más sencillos, no puede ser diferente. Tenemos que tomar en cuenta que ambos lados tiene que haber la igualdad, si no, no estaríamos cumpliendo la ecuación contable. Ahora, veamos con un ejemplo más dinámico para aplicar las tres ecuaciones que hemos mencionado anteriormente. Mencionamos que el activo es igual al pasivo más capital, que el pasivo es igual al activo menos el capital y que el capital es igual al activo menos el pasivo, ¿no? Entonces, acá me dicen, con estos datos determinar la ecuación de balance de las siguientes empresas. Tengo 3 empresas y me da sus montos monetarios tanto en pasivo, activo y capital para algunas. Vemos que en la empresa A me da el pasivo por 25.000. El activo no me da el monto. Del capital sí tengo el monto. Veamos la resolución. Resolución caso empresa A. Tenemos el pasivo que es 25.000. Sí lo tengo. Tengo el activo, no tengo ese valor. Tengo el capital que equivale a 70.000. Sí lo tengo, ¿no? Con esta fila lo hemos comparado. Ahora, para aplicar la fórmula, ¿cuál de estas tres tendría que aplicar? El valor que no tengo es el activo. Por lo tanto, la fórmula que tendría que aplicar es esta, la del activo. Ahora, aplicando la fórmula activo es igual a pasivo más capital, reemplazamos los datos y tenemos activo, ¿no? Pasivo es 25.000, voy a registrar el monto. Capital llega a ser 70.000 y de igual forma voy a representar el monto. Por lo tanto, el activo llega a ser la sumatoria del pasivo más el capital, que representa 95.000 bolivianos. Lo vamos a graficar en nuestra ecuación. El activo es 95.000 que hemos encontrado, más el pasivo y el capital, se mantiene las sumas iguales. Ambos datos llegan a ser los mismos, ¿no? Entonces, estamos viendo con este ejemplo que puedo aplicar cualquiera de las tres fórmulas a partir de la ecuación contable para poder encontrar tanto el activo, el pasivo como el capital. Es una ecuación gráfica. Yo les voy a dejar la resolución para que puedan entregarlo, lo de la empresa B y de la empresa C. En la empresa B no tengo el capital, por lo tanto la fórmula que tendría que aplicar sería la tercera. Hago los datos, aplico la fórmula y luego hago mi gráfico. En la empresa C, lo mismo. El dato que no tengo es el pasivo.
Por lo tanto, para encontrar el pasivo debo aplicar la segunda fórmula que me dice pasivo es igual a activo menos capital. Y hago el mismo procedimiento. Estas dos empresas me lo van a resolver y me lo van a enviar resueltas, ¿sí? Los mismos puntos para que podamos ir paso a paso, primero identificando los datos que tenemos, qué fórmula debemos aplicar, reemplazar los datos y luego mostrarlo en una tablita de manera gráfica para que podamos ver la igualdad en la ecuación contable. ¿Ok? Continuamos. No solamente vamos a manejar los tres elementos a partir del activo, el pasivo y el capital. Vamos a conocer también la ecuación de los resultados. Se denomina la ecuación de los resultados a las utilidades o ganancias y pérdidas que obtiene la empresa después de un periodo determinado, producto de los ingresos versus los gastos, que se generan al realizar las diferentes transacciones. En términos resumidos, una utilidad llega a ser ¿cuándo? La utilidad, también conocida como ganancia, se da cuando los ingresos son mayores a los egresos. O sea, cuando mis ingresos, por ejemplo, son 5.000 bolivianos y mis egresos solamente son 4.000, entonces quiere decir que he generado una utilidad. ¿Por qué motivo? Porque mis ingresos son mayor a mis egresos. En ese caso se da una utilidad. Lo contrario vamos a tener de la utilidad sería una pérdida, ¿sí? O una pérdida, ¿no? ¿Cuándo se va a dar la pérdida? Cuando los egresos sean mayores a los ingresos. Si mis egresos, si he gastado más de lo que debía o más de lo que he generado, por lo tanto voy a tener una pérdida. Entonces la pérdida, por ejemplo, si yo vendo un vehículo en 65.000 bolivianos y lo he comprado en 80.000, quiere decir que estoy perdiendo porque mi egreso es mayor a mi ingreso. La utilidad va a ser cuando los ingresos son mayores a los egresos. Cuando yo tengo más ingresos y mis egresos son menores a ellos. Y la pérdida se va a dar cuando mis egresos sean mayores a mis ingresos, ¿no? Es una forma de poder controlar. También se puede dar el punto de equilibrio, ¿no? Conocido también como punto o como equilibrio económico, se refiere a que los ingresos obtenidos serán iguales a los gastos realizados. Es decir, que va a haber una igualdad, un punto de equilibrio entre los dos puntos. Ahora, para poder resumir, aquí vemos un gráfico. Las ecuaciones de balance tenemos al activo es igual al pasivo más el patrimonio. El capital, también conocido como patrimonio, es igual al activo menos el pasivo. Y el pasivo es igual al activo menos el patrimonio. Y las últimas dos ecuaciones de resultados que hemos visto, cuando la utilidad, ¿no? Cuando los ingresos son mayores a los egresos, y la pérdida cuando los egresos son mayores a los ingresos. Todas estas 5 ecuaciones contables las tienen que conocer, tratar de memorizar, y con los ejercicios vamos a completarlos en la parte práctica. Es importante que ustedes conozcan estas ecuaciones porque es el punto de partida para poder hacer nuestros ejercicios prácticos y poder tener conocimiento acerca de la contabilidad. Este es el punto inicial, ¿no? No podemos aprender a caminar sin antes haber gateado. Yo necesito que ustedes primero memoricen, si es posible, estas ecuaciones y después vayamos aplicando en la parte contable, ¿ok? Ahora, ¿dónde vamos a realizar estos registros? ¿O de qué manera vamos nosotros a proceder a hacer el registro de las transacciones contables? Hemos mencionado que la empresa va a realizar varios tipos de actividades, ¿no? Entendimos que la contabilidad es un proceso de registro de las transacciones y operaciones que genera una empresa, ¿no? Con el propósito de emitir una información sobre los datos económicos y financieros y que estos sean de gran utilidad en la toma de decisiones. Por lo tanto, en esta parte hablaremos de la contabilidad que se debe llevar a través de diferentes libros, es decir, que el registro de las operaciones se debe desarrollar en los libros establecidos por ley, ¿no? Y como así también en los libros adicionales que contribuyen a un mejor control y procesamiento de la información. Cabe resaltar que un libro contable es muy diferente a un documento mercantil, es decir, que un documento mercantil y un libro contable no tienen las mismas características. Los documentos mercantiles o comerciales o contables son sustentos o respaldos que se generan en las transacciones, ¿no? Y que estos documentos sirven para proporcionar datos para que se registre contablemente. O sea, podemos mencionar que los documentos mercantiles como la factura, cheques y otros son documentos de respaldo para las transacciones. Por ejemplo, para hacer una compra yo necesito tener un documento mercantil en esa transacción. Y el documento mercantil sería la compra, ¿no? Es un documento que comprueba que nosotros estamos adquiriendo un producto o un servicio que también es propiedad nuestra.
Ahora, ¿qué es un libro contable? Un libro contable pueden ser físicos o pueden ser digitales, ¿no? Donde se registran paso a paso y de manera cronológica todas las transacciones que se generan dentro de la empresa. Por lo tanto, resumimos que los documentos mercantiles o comerciales respaldan las transacciones para el registro contable, mientras que los libros contables, como vemos en esta fotito, son documentos donde se registran contablemente las transacciones sustentadas en los documentos mercantiles con los documentos mercantiles o comerciales. Entonces, un libro contable generalmente tiene estas características que puede ser manual o físico, ¿sí? Hay empresas aún que son pequeñas que pues manejan de manera manual sus registros contables o también las pueden manejar a través de softwares o sistemas contables que la mayoría de las empresas aplican. Pero nosotros para nuestro procedimiento y como estudiantes pues vamos a aprender primeramente de manera manual para que una vez que conozcan ustedes los registros contables de manera manual pues procedan a hacer los registros en un sistema contable. Ahora, vamos a ver, y hemos mencionado también que existen libros principales u obligatorios. Dentro de los libros principales que tenemos los libros de inventarios y activos, libros de balances o estados financieros, libros diarios, libros de compras, de ventas, registros auxiliares de compras o ventas mayores de 50,000, conocidos con el nombre de bancarización, y también libros auxiliares por ventas. Estos puntos que estamos mencionando acá hacen mención a que estos libros son de carácter obligatorio, que todo comerciante una vez inscrito para realizar actos de comercio necesita manejar estos libros. Los periodos varían, en algunos son anuales y otros mensuales. Todo libro contable está reglamentado dentro del Código de Comercio, el Código Tributario o resoluciones normativas del directorio que el Servicio de Impuestos Nacionales emite para su funcionamiento. Entonces, estos son algunos de los libros que nosotros vamos a ir manejando, entre los cuales les podemos mencionar que el libro diario es uno con los cuales vamos a comenzar y con los que más vamos a trabajar, porque el libro diario tiene la característica de registrar todas las transacciones y operaciones que una empresa realiza de manera cronológica. Entonces, estos libros son de carácter obligatorio, ¿no? Son considerados también libros principales, ¿no? Debido a que son de cumplimiento legal, donde las empresas o negocios, al menos con fines lucrativos, deben cumplir y tenerlos como establece la ley. Caso contrario, como toda actividad, si no cumple las reglas, pues eres pasible a sanción, ¿no? Entonces, ahí hemos mencionado. También es importante aclararles que según normativas específicas, según la normativa que tenemos acá, se implementan otros registros dependiendo de las operaciones que se generen. Habíamos dicho que tenemos que estar al tanto de la normativa que se emite en cuanto a la parte contable, ¿no? Ahora, vamos a verificar cuáles son los libros auxiliares o secundarios, ¿no? Como su nombre lo indica, son libros que tienen como función principal el de servir o de controlar las cuentas principales que maneja una empresa. Estos libros no tienen un carácter de ser obligatorios, ¿sí? Pero nosotros lo podemos manejar en la institución o de acuerdo a la política de la empresa para que se realice pues las transacciones de manera exacta. Cuando una empresa es grande y realiza muchas transacciones o operaciones, es lógico que existen muchos libros auxiliares o secundarios para poder controlar estas actividades. Por lo tanto, podemos aperturar un libro de caja que me permita controlar los débitos y créditos que vaya a tener una empresa. Podemos controlar un CARDEX físico valorado. Por lo tanto, estos son... hacemos una lista, no vamos a mencionar todos, hacemos una lista de los libros auxiliares y secundarios, pero también cabe resaltar que con cada uno de estos puntos que estamos viendo acá, de manera resumida, durante nuestro estudio de la materia nos vamos a tocar, o sea, vamos a ir tocando punto a punto cómo se llenan, cuál es el proceso que tienen para su resolución. A eso hacemos mención. Ahora, vamos a continuar con un punto importante, que son las cuentas. Hemos visto que en la ecuación contable hay una igualdad. Aprendimos la ecuación fundamental de la contabilidad y también aprendimos la ecuación de resultados. En este tema vamos a ver el uso de las cuentas, ¿ya? El uso de las cuentas es importante conocer y aprender en la contabilidad, ya que con esta fase de explicación vamos a tener un dominio de la contabilidad. O sea, la cuenta es un punto importante para que nosotros tengamos dominio sobre la materia. Es importante aclarar también, y siempre les aclaro, que hoy en día las empresas llevan el registro de sus operaciones en sistemas informáticos, ¿no? O paquetes contables, donde el uso de las cuentas están debidamente digitalizados, ¿no? Pero en esta ocasión lo vamos a aprender de manera manual, ¿ok? ¿Cómo podemos denominar una cuenta? Primero entraremos en un preámbulo, ¿no? Hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido que el activo son todos los bienes que posee la empresa, los pasivos son las obligaciones con terceros y el patrimonio son las obligaciones con los dueños. Ahora bien, nos imaginamos que todo el tiempo deberíamos registrar las transacciones, ¿no? De esa manera
Consideremos que una empresa realiza al día 50 transacciones. Por semana son 300 y al mes serían unas 1200 transacciones. Es decir, que tendríamos que determinar la ecuación contable unas 1200 veces al mes. Esta situación sería muy aburrida y pesada, ¿no? Por esta razón, en este tema aprenderemos a usar la cuenta, ¿no? Donde nos va a ayudar a resumir las operaciones aplicando la partida doble. Lo que hemos dicho, vamos a seguir manejando la igualdad. Ejemplo, una empresa que compra sillas, mesas, escritorios, estantes, living para el uso de la empresa. Para no realizar la ecuación patrimonial para cada uno de estos artículos, podemos agruparlos con un solo nombre que mantenga relación a esta familia. Por ejemplo, las mesas, sillas, escritorios, no vamos a registrarlos uno por uno. Lo que vamos a hacer es agrupar y le vamos a asignar un nombre a esa cuenta, por ejemplo, muebles y enseres. Si yo compro, por ejemplo, una camioneta, una volqueta, una motocicleta, etcétera, no voy a registrar cada una de esas transacciones, sino las voy a agrupar y puede recibir el nombre de vehículo. Entonces, por lo tanto, podemos mencionar que una cuenta es el nombre o título que se le asigna a un grupo de operaciones o de transacciones similares que se generan en la empresa o negocio, con la finalidad de registrar dichas transacciones de manera más metódica y ordenada en los libros contables. Las cuentas las vamos a utilizar para registrar las transacciones en los libros que habíamos mencionado anteriormente. Ahora, como vemos acá, una cuenta va a tener los dos lados, debe y haber. En un lado vamos a registrar las transacciones utilizando las cuentas, caja, bancos, muebles y enseres de computación, son las cuentas. Préstamos bancarios y capital también son las cuentas. Algunas están registrados al lado debe, que es el primer lado de la contabilidad, y otras están registrados al lado haber. Y ambas tienen la misma igualdad, ¿no? Como se puede apreciar, la suma del debe y la suma del haber son iguales. Entonces, seguimos aplicando la ecuación contable. Pero ahora vamos a tomar en cuenta la cuenta. Veamos ahora la esquematización o partes de una cuenta. La cuenta va a tener dos lados. Un lado que se va a llamar debe, que es el lado izquierdo, y otro lado que se llama haber, que es el lado derecho. Como vemos en el gráfico, los registros en el lado debe, o lo que vayamos a anotar en el lado debe, también se le conoce con el nombre de débito, debitar, cargar o entrada. Lo que realizamos en el lado haber, o en el lado haber, que está en el lado derecho, lo conocemos con el nombre de crédito, ¿no? Con el nombre de acreditar, abonar y salida, ¿no? Ahora, estas cuentas pues van a tener un saldo. Este saldo puede ser tanto al debe o como al haber. Las cuentas van a manejar esos dos saldos porque solamente tenemos dos lados. Vamos a ver las cuentas cuando tengan un saldo de una cuenta deudor. Veamos con este ejemplo. En el lado debe se han registrado transacciones por 1000, 3500 y 2500, que dan un total de 7000 bolivianos. En el lado haber se han dado transacciones por 1200, 1000 y 1000 bolivianos, que dan un total de 3000. Si yo hago la diferencia o resto los dos, veo que el saldo o la diferencia se encuentra en este lado, porque este lado es mayor, ¿no? Entonces, una cuenta tiene saldo deudor cuando el lado debe es mayor al lado haber, como vemos en este ejemplo. Este lado es mayor al debe y la diferencia entre los dos se llama saldo, ¿no? Y el saldo cuando queda en el debe es saldo deudor. Ahora, asimismo es importante conocer que también puede tener el saldo al otro lado, en el saldo del haber. Es importante conocer que una cuenta tiene el saldo acreedor cuando el lado haber es mayor al lado debe, ¿no? La diferencia entre el haber y el debe, como se muestra a continuación. En el anterior ejemplo vimos que el debe era mayor al haber, por eso era un saldo deudor, ¿no? El debe es mayor al haber. Estos 3800 es la resta, la diferencia entre los dos. Y el saldo acreedor se da cuando el lado haber es mayor al lado debe. Las transacciones pueden ser indiferentes las cantidades, pero al momento de totalizarlas o de sumar los lados, pues este lado si va a ser mayor a este, pues va a representar un saldo acreedor. Entonces las cuentas pueden tener esos dos tipos de saldos, tanto saldo deudor cuando el saldo es mayor, cuando el saldo queda al debe, o saldo acreedor cuando el saldo queda al haber. Hemos dicho que la contabilidad solamente va a tener esos dos lados, lado izquierdo debe y lado derecho haber. Ahora, esto es como un Padre Nuestro. Yo les voy a pedir que aprendan la ley del movimiento de cuentas, ¿sí? De manera
que lo aprendan de memoria. La ley del movimiento de cuentas, vamos a partir de la ecuación fundamental. Decimos que el activo es igual al pasivo más el capital, ¿no? Lo que hemos aprendido. Más los ingresos y menos los gastos o egresos también considerados. Por lo tanto, si a los gastos lo llevamos al lado izquierdo con un signo positivo, por lo tanto la ecuación va a quedar de la siguiente forma. Los gastos están con negativo, lo voy a traer a este lado y voy a ver que los activos más los gastos quedan a este lado con signo positivo, al lado debe. Y en el lado haber van a estar el pasivo, el capital y los ingresos. Dos lados y dos elementos a este lado y tres elementos a este otro. Por lo tanto, la ley del movimiento de cuentas me menciona que el activo, que significa esta A, su valor aumenta por el debe y disminuye por el haber. ¿Qué me da a entender? Que toda transacción del activo que se registra en el debe siempre va a sumar, siempre va a incrementar. Las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, capital, ingreso o egreso, de los 5 elementos que estamos viendo acá, van a aumentar por un lado y van a disminuir por el otro. Mencionamos que el activo aumenta por el debe y como por este lado aumenta, por el otro tiene que disminuir. El pasivo y el capital o patrimonio disminuyen por el lado debe y aumentan por el lado haber, ¿no? Disminuyen por el debe y aumentan por el lado haber. Los gastos aumentan, o los gastos o egresos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Los ingresos disminuyen por el debe y aumentan por el haber. Si yo genero una venta, ¿a qué lado tendría que registrar? La venta para mí representa un ingreso y como está aumentando mi ingreso tengo que registrarlo a este lado. El activo, hagamos el ejemplo con caja. Si yo recibo dinero quiere decir que mi activo va a aumentar, por lo tanto tendría que registrarlo en este lado. Pero si hay una salida de efectivo, por ejemplo, por el pago de impuestos, la cuenta caja no la voy a registrar al lado debe porque por ese lado aumenta, la tengo que registrar al lado haber. Por lo tanto es importante que conozcan por qué lado aumenta un elemento y por qué lado disminuye. Activos, pasivos, patrimonio, capital, gastos, ingresos y esto llegarían a ser las cuentas de costo. Es importante que conozcan esta ley del movimiento de cuentas para poder hacer las transacciones correspondientes. ¿Sí? Entonces, hasta aquí esta pequeña primera parte de lo que estamos haciendo en cuanto a las cuentas. Necesito que traten de memorizar esta ley del movimiento de cuentas.